Hola, me presento, soy Ariadna Lula Muñiz de Conalep Plantel Salvatierra, Guanajuato, de la carrera PTV en Informática del grupo 405. Hoy vengo a explicarles qué relación y uso tienen las derivadas en la vida cotidiana o laboral y les daré un ejemplo donde lo puedan entender más fácil. Pero primero, para eso debes saber qué es una derivada. Una derivada es un concepto matemático que representa la tasa de cambio instantáneo en una función de un punto en específico. En otras palabras, nos indica cómo cambia el valor de una función en un punto particular en un contraste con el cambio promedio de un intervalo más grande. Se denota comúnmente con una notación de d sobre dx y se utiliza para entender el comportamiento de diversas magnitudes en función de otras, como la velocidad en función del tiempo o la tasa de crecimiento en una población. En términos más simples, la derivada nos brinda información sobre cómo se modifica una cantidad de punto específico, lo que tiene aplicaciones en áreas tan diversas como la física, economía, ingeniería, entre otras. ¿Cómo se aplican y cómo funcionan las derivadas en la vida cotidiana o laboral? La aplicación de derivadas en situaciones cotidianas implica entender cómo cambian ciertas cantidades con respecto al tiempo, la distancia, el área, entre otros. En términos más simples, la derivada nos permite calcular la tasa de cambio instantáneo de una función en un punto dado. Por ejemplo, si tienes una función que describe la posición de un objeto en movimiento, al derivar esa función obtendrás la velocidad del objeto en cualquier punto específico. El proceso del cálculo de una derivada implica aplicar reglas matemáticas para encontrar la tasa de cambio instantáneo. Por ejemplo, para una función polinómica se utilizan las reglas como la regla del poder o regla del producto. En resumen, las derivadas nos permiten entender y cuantificar cómo cambian las cosas en el mundo real, lo que tiene aplicaciones prácticas en muchos campos. En pocas palabras, las derivadas tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana y laboral. Por ejemplo, en la ingeniería se utilizan para calcular la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento. En economía se emplean para analizar los cambios en variables como costos, ingresos y tasas de crecimiento, y en medicina se aplican para entender el cambio de la función, los órganos y sistemas del cuerpo. En resumen, las derivadas son herramientas matemáticas poderosas que nos permiten entender cómo cambian las cosas en el mundo real. Y ahora que ya sabes qué es y cómo funcionan, te daré un ejemplo. En el caso de la resbaladilla, las derivadas se aplican para entender la velocidad y aceleración de un niño que se desliza por la resbaladilla. Pero una cosa importante aquí es que la fuerza y la rapidez que aplica en el niño cambiará si es empujado, si es alguien ya mayor, pero ahorita lo mantendremos como un niño normal que se avienta por la resbaladilla, un niño entre 4 o 5 años. Supongamos que conoces la función que describe la altura del niño con respecto al tiempo mientras se desliza por la resbaladilla. Al derivar esta función puedes calcular la velocidad a la que el niño se desliza en cualquier punto en específico de su recorrido. Además, al derivar nuevamente la función de velocidad, puedes encontrar la aceleración del niño en cualquier momento. Entonces, las derivadas nos permiten entender cómo cambia la posición del niño con respecto al tiempo y cómo podemos cuantificar su velocidad y aceleración en cada punto de su recorrido por la resbaladilla. Pero para que lo entiendas mejor, permítemelo explicártelo de otra manera. Cuando un niño se desliza por una resbaladilla, su posición cambia a medida que avanza el tiempo. Imagina que tienes una forma de medir su altura en cada instante de tiempo. La derivada nos permite entender qué tan rápido está cambiando su altura en un momento específico. Por ejemplo, si quieres saber qué velocidad está bajando en un punto particular de la resbaladilla, puedes usar la derivada para calcularlo. Esto es útil para comprender cómo se mueve el niño y garantizar que la resbaladilla sea segura y divertida. Y ahora te explico cómo calcular la derivada en este caso de la resbaladilla. Para calcular la derivada en el caso de la resbaladilla necesitaremos conocer una función que describa la altura del niño
con respecto al tiempo mientras se desliza. Supongamos que esta función se llama ht, donde h representa la altura y t el tiempo. Para calcular la velocidad del niño se desliza en un momento específico, necesitamos derivar la función de ht, representando el tiempo. Con esto se denota comúnmente como ht o dh sobre dt y dará la velocidad en instante del niño en cualquier punto dado de su recorrido por la resbaladilla. El proceso para calcular la derivada dependerá de la función específica ht que estás utilizando. Si ht es una función sencilla como un polinomio, podrás aplicar reglas de derivación básica como la regla del poder o la regla del producto. Sin embargo, la función es más compleja. Podrías necesitar utilizar técnicas más avanzadas como la regla de la cadena o la regla del cociente. Una vez calculada la derivada, obtendrás una nueva función que representa la velocidad del niño en términos de t. Esta información te permitirá entender cómo cambia la velocidad a lo largo del recorrido por la resbaladilla. En conclusión, las derivadas nos ayudan a calcular la velocidad instantánea del niño de la resbaladilla, brindándonos información crucial sobre su movimiento. Este cálculo nos permitirá comprender cómo cambian las cosas en el mundo real y tienen aplicaciones prácticas en diversos campos. Y esto sería todo de mi parte. Espero haberte dado a entender y me hayas entendido qué es una derivada, cómo funcionan y en qué consiste. Gracias por la atención. Mi nombre es Ariadna Lule Muñiz, del grupo 405 carrera PTV en informática.